Seguimos entonces con Conspiración Salfate y nos vamos justamente a este tema que ya presentaste tú, Juan Andrés, de cómo sería este tema que el Vaticano sería cómplice del nuevo orden, se estarían ahí gestando ciertas cosas en contra del mundo entero. Pareciera que, tal como hemos dicho en más de alguna ocasión, el mundo efectivamente terminó confirmándose como conspirativo. Las conspiraciones terminaron siendo la realidad que domina el mundo. Este arzobispo dice que hay una traición, con esas palabras, de parte del actual Papa y de la Iglesia Católica del Vaticano en general, con respecto a tener alianzas férreas con la élite, con el Estado profundo y con la única intención de establecer así un nuevo orden mundial, y que incluso quienes dominan hoy el Vaticano serían sus grandes enemigos históricos, como serían las logias masónicas. Algo que solamente parecía en las películas o en las novelas de Dan Brown, conocido por el Código Da Vinci. Hoy día, según este arzobispo, sería completamente real. El que habla es Carlos Mireviñano, de 79 años, que lo tenemos en pantalla, que desde su inicio fue alguien que se opuso y trató de sacarle cuanto trapito al sol podía encontrar respecto al Papa actual Francisco. Tenemos algunas palabras de él. Oye, vamos a revisar ya ese video justamente, pero ¿te hace sentido esto que nos está presentando Salfate hasta ahora, Lama? A ver, me parece que es un notición. O sea, es un golpe a la cátedra, compadre. Porque esto es lo que te ayuda a empezar a unir puntos, como decía Steve Jobs, hay que unir los puntos hacia atrás. Exacto. Entonces, tú te pones a pensar y dices, a ver, Ratzinger, el anterior Papa Benedicto XVI, que tuvo muy mala prensa. Aquí la prensa juega roles fundamentales. Uno de los grandes intelectuales que estuvo en el cargo de Papa muchas décadas en el Vaticano. Él era un hombre tremendamente inteligente y tenía una cara que muchos les daba miedo, sí, pero era un hombre realmente que se fueron fiel a su fe. Claro, se fueron por ese lado finalmente, claro, y trataron de tapar la gran lucha que hizo contra los abusos que han existido y que todos conocemos de la iglesia. No pudo. Y cuando sacan a Ratzinger, ponen a uno que visualmente se ve muy bien. Amable, amoroso. Amoroso, le gusta el fútbol, le hacen reportajes de esto, de lo otro. Se abre. Es como el rebelde de la nueva iglesia, abierto a muchas más cosas que lo otro. Entonces, es bastante llamativo. Posiblemente ese, que tiene ese nivel de publicidad, nunca levanta la alfombra y ve todo lo sucio que se encuentra ahí. Por lo cual esto me hace bastante sentido. Lo que me preocupa y lo que me llamaría la atención es pensar que si el Estado profundo aspira a que mañana exista una sola religión, porque eso lo hemos hablado anteriormente, ¿esa religión va a ser la religión católica? Tomando en cuenta que en los últimos años es la religión que más fieles ha perdido en comparación a la religión musulmana. ¿Va a ser el Estado profundo a lograr que en el futuro seamos todos católicos? Eso es lo que me llama un poco la atención. Ahora entiendo también el poder del Vaticano y la iglesia, y que le viene muy bien a la masonería. Es importante lo que dice, solo cortito, decir que yo creo que la iglesia hoy día, con todas las pérdidas que ha tenido de fieles, quiere ser como siempre le ha convenido, como era antes. No para la gente, si la gente no me interesa. No, yo quiero estar con el poder. Poder eclesiástico. Quiero tener pocos, buenos y con plata, como siempre fue en la época de Rey. Sí, parte de lo que tú mencionabas, Lama, es lo que retrata un poco la película de los dos papas, que habla justamente esto del encubrimiento de abusos sexuales y cosas así, se deslizan en la película, que es muy recomendada por si la quieren ver. Ahora, el Papa siempre se ha mostrado bastante hostil con respecto a la masonería. De hecho, él nunca ha hablado tan abiertamente. De hecho, hay un investigador que se ha dedicado a ver todo el tema del Vaticano siempre en profundidad, y él dice que solamente en 2 ocasiones el Papa se ha referido a la masonería, en 2 eventos públicos, y siempre ha sido de una manera bien despectiva. O sea, él, yo no sé si trata de quitarle ese como poto a la jeringa, como se dice en buen chileno, o la verdad aquí hay un encubrimiento y hay una cosa que él sabe y no quiere sacar a la luz. De hecho, él una vez rechazó a un diplomático libanés que iba a ser embajador del Vaticano solamente por el hecho de ser masón. Y yéndonos también a este tema que tiene que ver con el catolicismo y cómo se mezcla con la masonería, el Papa, y él lo dice este mismo investigador del Vaticano, dice, todo este tema de la masonería para el Papa siempre ha sido como su bestia negra. Él lo viene arrastrando desde que vivía en Argentina. Y de hecho dice, el Papa está convencido que los masones están infiltrados en la Orden de los Caballeros de Malta y que hay que deshacer toda esa organización porque le hace muy mal a la iglesia. O sea, a ese punto de declaraciones. No se ha hecho algo al respecto, ¿ah? Es que eso es lo que yo siento, que hablan mucho y que efectivamente la imagen de que esto me molesta es muy interesante. Ahora, para entender esta especie de masones infiltrados en el Vaticano, claro, no solamente nos tenemos que situar en el actual Papa, tenemos que ir mucho más atrás. Y empezando a buscar en estas páginas de conspiraciones Salfate, y estoy seguro que tú lo manejas muy bien, me encontré con el nombre de Juan Pablo I.
de Juan Pablo I, que efectivamente es un papa, que le decían el papa de la sonrisa, que era muy querido y que él fallece, supuestamente y oficialmente, por un ataque cardíaco a los 33 días de haber asumido el poder. Porque son a los 33 días. Explicamos las 33 conspiraciones. Que me parece muy clave. Son muchos ritos que a estos gallos les gusta. Pero ¿qué es lo que pasa? Según la teoría conspirativa, a Juan Pablo I le habían entregado un listado con personas que estaban desde la masonería infiltradas en el Vaticano. Sí. Y que él efectivamente... en el banco, que él quiso sacar el banco por eso, dice eso y le quedan 10 días de vida. Bueno, y él efectivamente, su gran error habría sido el contar que tenía esta lista porque quería empezar a descubrirlos y después fallece. Ustedes me dirán, bueno, la autopsia que le hicieron dará a favor del ataque cardíaco. Todos sabemos que en el Vaticano no se realizan autopsias. Y el Vaticano hasta ahora no ha investigado esa muerte. ¿Será que desde ahí estamos hablando de masones infiltrados? Estás viendo en Así Somos en esta ya madrugada de día, martes, justamente, toda esta información. El Vaticano sería cómplice de este nuevo orden mundial. Ahí estamos viendo justamente al arzobispo que acusa al Vaticano de que hay muchas cosas ocultas al FATE y tenemos video. Les queremos comentar solamente antes de pasar a ver el primer registro lo siguiente. De un tiempo a esta parte, muchos de los temas que nosotros investigamos en profundidad, hacemos un chequeo para que realmente sea fidedigna la fuente y todo lo que ha salido de este programa así es. Lo que sucede es que hoy día, en un caso de insólito de censura en las redes sociales e internet en general, vemos algo y dura un par de horas y lo sacan y no hay dónde encontrarlo. Hemos decidido de aquí en adelante, cada vez que nos encontramos con algún material de interés, descargarlo para tenerlo especialmente, para que no se borre para el resto de la humanidad. Y es lo que hemos hecho con esto. Partimos compartiendo uno de los discursos de este arzobispo que habla precisamente sobre la traición, obviamente, y donde la carta que le manda al presidente Donald Trump explicándole cuál es la verdad que él mismo estaba atacando cuando era presidente de Estados Unidos. Atención. Señor presidente, permítame dirigirme a usted en esta hora en la que el destino del mundo entero está siendo amenazado por una conspiración global contra Dios y la humanidad. Le escribo en medio del silencio de las autoridades civiles y religiosas. Acepte estas palabras mías como la voz del que clama en el desierto. Está en marcha un plan global llamado Gran Reseteo. Su artífice es una élite global que quiere someter a toda la humanidad imponiendo medidas coercitivas con las que limitar drásticamente las libertades individuales y de poblaciones enteras. En varias naciones este plan ya ha sido aprobado y financiado. En otras aún se encuentra en una etapa temprana. Detrás de los líderes mundiales que son cómplices y ejecutores de este infernal proyecto, hay personajes sin escrúpulos que financian el Foro Económico Mundial y el evento 201 impulsando su agenda. Ahí estábamos viendo justamente esta es la primera parte de una carta que se escribió además y se empezó a viralizar. Esto es previo a las elecciones, Alfate, importante poner ese contexto. Sí, no es de ahora, fue como una semana antes. Lo que dice él en este segmento, tenemos más y usted probablemente se le van a erizar los cabellos, porque esto está confirmado. La carta está firmada por este arzobispo que usted está viendo en este momento en pantalla y que ha sido un defensor de la fe cristiana, de la fe católica en particular, porque él dice, hay un peligro, hay una deuda, hay una traición respecto al Vaticano y al Papa Francisco, y esto lo tienen que saber. Y él, obviamente, cuando se le permite, luego de su jubilación, vamos a decirlo, comienza muy lúcido. No es que esté, digamos, tecla el caballero. El hombre es un intelectual, es un hombre muy claro de pensamiento, y él decide, antes de que lo saquen, finalmente comenzar a denunciar todo lo demás. Ojo, que ya te vamos a contar que él recibió ataques, y a sabiendas de lo que él hacía, él fue, de cierta manera, expulsado de los círculos de poder donde ofrecía todo su servicio para
hacerlo perder en Estados Unidos. Él habla de un gran plan de reseteo, cosas que hemos hablado, mundial, que está siendo financiado en las sombras por oscuras y poderosas personalidades, y emplaza al presidente Trump, que dice: usted sabe de esto, usted en algún momento se codea con las élites y usted ha hecho un gran trabajo para desmantelar ese poder, y por lo tanto finalmente queremos que siga haciendo este trabajo. ¿Sabes qué? Es muy llamativo el... A ver, ya lo dijiste tú, es un arzobispo. Es un tipo con mucho estudio. Sí. No es un tipo que entró a YouTube, vio un par de videos y dijo: oye, me hace sentido lo que está pasando, va a haber un gran reseteo mundial. No, le voy a mandar una carta al presidente Trump. A mí me parece que... Él vivió la realidad. Claro, a mí lo que me parece muy interesante y me parece que es lo que te da esperanza, al menos en mi caso, es ver que dentro de estas instituciones donde se están fraguando algunas cosas que no son correctas, todavía hay algunos disidentes, algunos rebeldes que están en contra de lo que está haciendo y tratan de llevar esa lucha hacia que emerja esa verdad. Para los verdaderos católicos. Exactamente. Porque, se les debe respeto. Porque finalmente, ¿sabes lo que pasa? Hay una... y mucha gente me tocó hablarlo el fin de semana. Hay mucha gente que está en contra de la iglesia, yo lo entiendo. Yo lo he contado, yo vengo de formación católica, tengo todos los sacramentos, como todo claro, pero tampoco voy a misa, ni tampoco tengo ninguna ligazón actual y hace muchos años con la iglesia. Pero me parece que si hay gente que encuentra consuelo ahí, en su fe, encuentra consuelo posiblemente en ir a una iglesia, que acá se haya quemado el huevo y todos dicen que está linda, me parece que si hay gente que va a ese lugar y encuentra consuelo para su vida, ahí está bien. Lo que me parece mal es cuando tú estás ocupando ese espacio o esa imagen para hacer otras cosas. Y otras cosas contrarias a lo que dice. Contrarias a lo que dice, obviamente. Exacto. Ya, pero esa es la historia de la iglesia. Claro, porque cualquier persona, ¿sabes lo que pasa? A mí me tocó, tuve suerte en el Vaticano. Tú también estuviste, Juan Andrés. Sí, señor. Me echaron. También me echaron. Ese es el momento en el cual se te cae la fe por completo. Ese es el momento que si tú creías en la iglesia, tú dices: no, acá hay una hueá que está mal. Esto no me encaja. Veo una riqueza brutal. Veo que viven hablando los pobres, veo que nunca los ayudan, sin embargo están siempre cercanos a la élite. Es cara la entrada. Es cara la entrada. Y sin embargo, lo que estamos hablando hoy día es posiblemente la punta de lanza de algo que nos va a demorar, lamentablemente, muchos años en poder dilucidar. Sobre todo tomando en cuenta que esto se está tapando. Sí. Esto no salió en ningún lado. Y hace muchos años. Esto ¿Qué puntazo? ¿Cachai? Que nosotros hablamos de esto. En ningún lado es salió. como si no hubiera pasado. Y es de portada. Esto es una portada de un diario. En cualquier lado. Ahí está. Tapado. Nosotros haciendo la... No, ojo, hijo, ya hay países que ya están financiando el reseteo. Exacto. Me encantaría saber... ¿Quién lo hablamos también? Claro, y cómo están financiando y quiénes están más adelante y quiénes están más atrás. Finalmente, el que empieza el reseteo nos va a dar una indicación de lo que va a pasar con el resto. Exacto. Es que lo vaya a saber cuando ya esté el reseteo listo. Sí, lo que pasa es que con toda la crisis que hay en torno a la Iglesia Católica, que no tiene nada que ver con la fe, yo creo que son dos cosas tremendamente diferentes, y conozco mucha gente que es muy católica en su fe, sin embargo tiene un montón de discrepancias con la Iglesia, con la institución. Entonces, claro, cuando hay un arzobispo que eleva la voz y quiere en el fondo transparentar una situación que no está bien, que no es correcta y que le va a hacer muy mal al mundo, uno al tiro dice: ¿le creo o no le creo? Porque se han sabido tantas cosas. Entonces también hoy día es fuerte, porque puede estar diciendo la verdad, pero ¿cómo hacemos que el mundo también lo tome en serio, lo tome en cuenta y se empiece a investigar sobre eso? Además, hay un dato importante: este arzobispo es férreo opositor al Papa Francisco, nunca le ha gustado, y además él también es de valores súper conservadores. De hecho, él no apoya nada que tenga que ver con la comunidad LGBT, nada que tenga que ver con la unión civil, por ejemplo, cosa que sí salió anunciando el Papa hace unos 2 o 3 semanas atrás. Pero de la boca para afuera. ¿Alguien le creyó? Ahí voy, a eso voy, justamente. Exacto. Porque no es fondo. Exactamente, porque a eso voy. Como la confianza está tan quebrada, siento que la iglesia quiere tratar de ponerse como en onda con lo que está pasando hoy día, pero con una onda bastante superficial, porque finalmente sabemos que no es lo que ellos defienden. De hecho, hay un documental... ¿Crees con las botas puestas? Mira, Mike, que te quería dar este dato. Hay un documental que se estrenó en octubre recién pasado, que se llama Francesco, que lo hace un director muy reconocido que ha sido nominado al Oscar por otros documentales en el 2016, por ejemplo, y donde sale el Papa diciendo que sí, él está de acuerdo con la unión civil entre parejas del mismo sexo, porque todos necesitan formar familias, todos necesitan legalizarse de alguna manera, el amor y todo eso, y después sale el Vaticano diciendo todo lo contrario, que había sido una edición que
más o menos que le pegaron 2 entrevistas para poder dejar esa frase de esa manera y no era lo que efectivamente se refería el Papa. Entonces con ese nivel de incongruencias que viene desde la misma institución, más quiebran la confianza en el mundo. Y como que todo queda neteado, ¿no? Está viendo en Así Somos justamente este video, esta carta del arzobispo justamente que ya no está actualmente en el Vaticano, pero que le envía esta carta a Donald Trump avisando de que los países se tendrían que unir, el poder se tendría que unir para luchar contra el nuevo orden. Ya quiero comentar lo que dijo Monty, pero antes vamos a ver la segunda parte de esta carta. Justo cuando la complicidad de los principales medios de comunicación había logrado que la transición al nuevo orden mundial fuera casi indolora e inadvertida, todo tipo de engaños, escándalos y crímenes salen a la luz. Hasta hace unos meses era fácil desprestigiar como teóricos de la conspiración a quienes denunciaban estos terribles planes que ahora vemos llevados a cabo hasta el más mínimo detalle. En el ámbito religioso, este obstáculo al mal es la Iglesia y en particular el papado. En la esfera política son los que impiden el establecimiento del nuevo orden mundial. Como queda claro ahora, quien ocupa la cátedra de Pedro ha traicionado su papel desde el principio para defender y promover la ideología globalista, apoyando la agenda de la Iglesia profunda que lo eligió entre sus filas. Señor presidente, usted ha dicho claramente que quiere defender la nación. Una nación bajo Dios, libertades fundamentales y valores no negociables que hoy se niegan y se lucha contra ellos. Es usted, querido presidente, quien es el que se opone al Estado profundo, al asalto final de los hijos de las tinieblas. Señor presidente, usted sabe muy bien que en esta hora crucial los Estados Unidos de América son considerados el muro de defensa contra el que se ha desatado la guerra declarada por los defensores del globalismo. Ponga su confianza en el Señor, fortalecida por las palabras del apóstol Pablo. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Acá empezamos, tremenda carta, empezamos a escuchar justamente el concepto de iglesia profunda, que lo ligamos con lo que nosotros hablábamos antes de Estado profundo. 2 cosas bien breves. Ojo con la reunión de febrero del 2019, hace muy poquito, del Papa Francisco, justamente con el presidente de Microsoft. Ojo con cómo estaban incentivando un premio a la inteligencia artificial. Estamos uniendo a esta empresa también al nuevo orden. Ahí está toda la información en las redes sociales. Y con respecto a lo que decía Monty, yo voy a empezar a creer los discursos cuando efectivamente las mujeres puedan ir al Vaticano con el tamaño de la falda que quieran, con el escote que quieran, con los hombros cubiertos y no las estén justamente castigando, y cuando una pareja de homosexuales se pueda empezar frente al Papa y el Papa no se escandalice. Mientras no pase eso, para mí es solo discurso por envase. Ya viene Salfate, un video de aquello. ¡Atención! Estamos viendo algo que también ha sido borrado de las redes. Quien ve usted a la derecha es un joven veterano de la guerra norteamericana. ¿A quién está encarando? Al presidente electo Joe Biden. Le dice, ¿por qué apoyan las guerras? ¿Por qué tú le pusiste visto bueno finalmente la guerra de Irak, donde mis amigos murieron? Le dice él. Y él responde, oye, mi hijo fue, ya a él no le pasó nada. ¿Es esto cierto? Vamos a hacer un fact check aquí precisamente desde Así Somos. ¿Es tan real este video? Todo esto a la vuelta de esta breve pausa comercial. No se vaya. ¿Qué vamos a hacer, Salfate? Ya estamos de regreso en Así Somos, haciendo esta noche de conspiración, Salfate, y ya lo hablabas tú, Salfa, antes del corte. Vamos a revisar, pero vamos a analizar de manera muy cuidadosa para ver qué tan cierto es este video que se viralizó de este veterano de guerra encarando justamente a Joe Biden antes de ser electo presidente de Estados Unidos. Exactamente, esto pasó hace varios meses y
Lo que estamos viendo es un joven veterano de guerra. Parece una contradicción de conceptos, pero un norteamericano, soldado que en algún momento estuvo en terreno, estuvo en la línea de fuego, que fue a la guerra, ya se le llama veterano. Él corresponde al área de la Fuerza Aérea norteamericana y encara a Joe Biden diciéndole por qué él impulsa, aprueba las guerras. Y lo encara por haber puesto su firma para que se lleve a cabo la guerra del 2003, que es la guerra en Irak. Y ahí él comienza a hablarles sobre que amigos de él vio cómo morían, porque a él no le importa eso y por qué va a seguir apoyando las guerras como se supone. Y como bien sabemos que en su último discurso, ¿se acuerda? Cuando él le manda un saludo a todas las tropas. El problema es que también esto genera mucha polémica, porque lo responde, pero si mis hijos también van a la guerra y no les pasó nada. Lo que esto obviamente enardeció al público. Quiero que pasemos a escuchar un poco, digamos, a revisar este video, porque hay que hacer algunas correcciones de traducción. De antemano le pido la máxima prudencia, porque estamos hablando frente al que supuestamente es el próximo presidente de Estados Unidos, y hay que ser cuidadoso con sus palabras. Estamos hablando de una persona que ya revisaremos, que no siempre tiene todo el filtro a la hora de hablar, a propósito también de sus problemas de tartamudeo. Pasamos a revisar el video y comenzamos a entender cuál es el verdadero mensaje y cuáles son las verdaderas intenciones de Joe Biden. Atención. I'm an Air Force veteran here with Army veterans. We're just wondering why we should focus on Haiti. We voted for a war and we killed thousands of our brothers and sisters. Countless Iraqis. You also gave a medal to a man who enabled that war and caused that war. His blood is on your hands now. And you're disqualified. You're disqualified. My friends are dead. Because of your fault. So is my son, which is Iraq. For years. That doesn't matter, right? You don't think it matters to me. It matters a lot to me. I'm sure it does. I'm sure it does. And I'm not going after your son. You better not. I'm not. No, I'm not going after your son. You're disqualified, sir. Disqualified. The blood is on your hands. Blood is on your hands. No. My brothers and sisters died in Iraq and Afghanistan, and he enabled that to happen. He enabled that to happen. He is disqualified. He is disqualified. No way he can be president. They are dead. Millions are dead in Iraq. Muy correcto, creo yo, el joven veterano de guerra, porque si bien enfático, no le falta el respeto. Sí. No. Y sí, él se siente ofendido por las palabras de quien ahora debiera ser el presidente electo norteamericano. Aquí vamos a tener que empezar a hacer unas pequeñas correcciones, que creo yo no nos separa tanto de la indignación que genera este encuentro con un joven veterano de guerra, pero sí tenemos que ser justos y nosotros como programa hemos hecho un chequeo con respecto a qué le contesta realmente Joe Biden, y no es tan así como está la traducción tanto al inglés y luego su traspaso al idioma castellano en los subtítulos. Supuestamente él dice, como otros veteranos de guerra, que su hijo también fue a Irak y que no le ocurrió nada, como diciendo, oye, muchos van a la guerra como mi hijo y no les pasa nada. Y ahí eso enfurece a este veterano y le dice, ¿de qué estás hablando? Yo he visto a la gente morir, mis amigos murieron ahí y a ti no te importa nada. Y ahí comienza a llamarle que está descalificado para opinar sobre esto, claro. Mientras le ponía una medalla a George Bush padre. Eso es lo que se viraliza, justamente, con ese dicho completo. De a mi hijo no le pasó nada y es lo que indigna. Es que es como súper mala onda el comentario, porque ¿sabes lo que te está diciendo? Como, oye, yo fui a la guerra, yo vi los horrores de la guerra, y uno te dice, bueno, mi hijo también fue, pero no le pasó nada. Como diciendo, bueno, está en el lugar equivocado parado. Como tratando de decirle así como, bueno, nosotros estamos en una mejor posición que la tuya. Me parece que es como con cierto así como mirada debajo de hombro. Ahora, creo que el tema de la guerra es algo a analizar. O sea, si tú miras toda la última guerra, los últimos 50 años, está todo Estados Unidos, po. Sí. Y te das cuenta que es que ellos lo ven como, o una gran parte de la elite lo ve como un muy buen negocio. De hecho lo es. Y se salvan con eso. Y ven Estados Unidos algo que también es llamativo. Fíjate que cada vez que Estados Unidos hace este tipo de cosas, el resto de los países que son importantes a nivel mundial, o los que son aliados en algunos casos, ninguno hace nada. Es como que tienen chip libre.
es como que saben que de ese buen negocio va a chorrear para todos, por lo cual, mejor quedémonos callados, hagamos la vista gorda, y que ellos siguen haciendo lo que llevan haciendo los últimos años. A mí me parece que los tipos como Biden, sin duda van a tratar de volver a poner a Estados Unidos en la pauta noticiosa constante de volver a llevar las tropas, en este caso no sé si será a Irán o a Irak, pero de que van a hacer algún movimiento lo van a hacer. Ya en sus discursos lo ha mencionado por lo menos implícitamente. Claro, pero hay una cosa... envía ese mensaje de, oye, sí, ojo que aquí algo va a pasar. A mí me pasa con esto, ¿sabes qué me pasa aquí? Está bien, nosotros mostramos de hecho el video real, el que se viraliza sin y no le pasó nada. ¿Ya? Pero el hecho de que diga, Monty, mi hijo también estuvo ahí, también me pasa que es súper innecesario. ¿Cómo es Porque, ¿qué quiere decir? En el fondo, acá lo único importante es que él votó a favor de esa ocupación. Claro. Él votó a favor de la guerra. Si su hijo llegó o no llegó, perdón, conocemos papás que le importan 2 hectáreas de choclo, básicamente, dónde están sus hijos, qué es lo que hacen sus hijos. Entonces, no entiendo la explicación que él trata de dar, más allá de la realidad que estamos mostrando, que efectivamente... No es consuelo para nadie. Nada. Pero no es consuelo que su hijo mira, porque sí existen muchos. Le pasó el vuelo a la Monty solamente decir que lo que sí el veterano le contesta es, pero yo no soy su hijo y ni mis compañeros muertos tampoco. Claro. Que eso sí está correcto. Es como privilegio. Y eso es lo que le trata de decir a Joe Biden. Es como, no sigas apoyando la guerra porque hay ciudadanos que mueren. Y el otro le dice, pero mi hijo también tuvo un año. Pero es que es lógico, o sea, yo creo que los marines estadounidenses lo que menos quieren siempre es ir a la guerra. Y es lo que quiere probablemente cualquier militar que trabaje en esa área en cualquiera de sus países. Ellos están en caso de emergencia. Pero son guerras absurdas. Claro. Porque nadie los está atacando, realmente. Y aparte que, claro, o sea, esto de la guerra de Irak, que en un principio Bush los manda con el fin de buscar armas de destrucción masiva, cosa que después nunca se encontraron, se dice, y era como la excusa perfecta para terminar con la vida de Saddam Hussein, que ahí había todo un tema a través del petróleo, ¿cierto? Pero finalmente ellos iban por 3 semanas a esta guerra de Irak y terminaron quedándose 8 años. O sea, imagínate lo desgastante también que debe ser para un soldado ir a una misión concreta y que esto se extienda por tanto, arriesgando tu vida. O sea, igual es un tema súper complicado, o sea, porque además cada una de esas personas tiene una familia que lo espera de regreso. Entonces, si tuviste suerte vas a volver, y si no tuviste suerte no vas a volver o vas a volver mutilado, que hay un es lo que ha pasado mucho. porcentaje más alto de soldados norteamericanos de esa guerra en particulares que no murieron por una bala enemiga, murieron por el estado depresivo, suicidándose una vez que volvían a sus hogares. Nadie se hace cargo de eso. Pero además tú lo decías, Lama, un poco el negocio que existe tras la guerra. 8 años. Si en el fondo es todo lo que se mueve, de repente iríamos a hacer un capítulo especial de todo lo que se mueve tras las guerras. Perfecto. Que no solamente tiene que ver justamente con encontrar esas supuestas armas que, oye, tenían todos los antecedentes, ¿cierto? Hay infiltrados que le dijeron que sí existían las armas, después nunca existieron las armas, pero tenemos que justificar también el que estuvimos acá presentes y el que matamos y el que ciudadanos norteamericanos también fallecieron. Estás viendo, Nazi Somos, justamente estamos en este debate con un tema que tiene que ver con Estados Unidos constantemente. Te estamos mostrando la versión corregida de este video que se viralizó de este joven veterano de guerra encarando a Joe Biden. Esto fue en marzo de este 2020. Absolutamente. Todo es versión corregida, Salfate, muy breve, que por lo menos a mí tampoco me hace entender qué es lo que quiso decir el caballero. Muy bien, pasamos a verlo. Este trabajo es nuestro y este es un video que ya prácticamente no se encuentra en ninguna parte y esta versión solo corresponde a nosotros hacer una verificación de datos y así fue como efectivamente se llevó a cabo este cara a cara entre el veterano de guerra y Joe Biden. Atención. I'm an Air Force veteran here with Army veteran. We're just wondering why we should voted for a war and kill thousands of our brothers and sisters. Countless Iraqis. You didn't enable that war. You also gave a medal to a man who enabled that war and caused that war. Your blood is on your hands as well. And you're disqualified. You're disqualified. My friends are dead. So is my son who was in Iraq. Okay? For a year. That doesn't matter, right? I don't think it matters to me. It matters a lot to me. I'm sure it does. I'm sure it does. Okay. And I'm not going after your son. You better not. I'm not. No, I'm not going after your son. You're disqualified, sir. Disqualified. The blood is on your hands. Blood is on your hands. No. My brothers and sisters died in Iraq and Afghanistan.
And he enabled that to happen. He enabled that to happen. He is disqualified. He is disqualified. No way he can be president. They are dead. Millions are dead in Iraq. Wow, o sea, de cierta manera aquí el presidente, porque yo insisto, en realidad no quiero llevar la conversación para allá, pero de todas maneras el veterano, de cierta manera lo encuentro que es bastante caballeroso, correcto, exaltado, pero estamos hablando de que están matando a su gente, digamos, o sea, uno que alce la voz es lo mínimo, ¿no? Pero no le falta respeto. Pero Joe Biden en algún momento le dice, oye, su hijo, sí, yo voy a hablar con él, y de cierta manera le dice, no te atrevas. A mí me parece que la falta de empatía acá es brava. Y aquí cuando le empieza a decir, tú estás descalificado para ser un presidente o estar a cargo de esta toma de decisiones, aquí yo estoy completamente de acuerdo. Por la falta de empatía en estos temas y porque de cierta manera también le pega una amenaza a Joe Biden. Entonces, el hombre está sufriendo. Viene alguien y se acerca y le dice, por favor, yo sufro, yo fui a defender tu país, tú no vas a la guerra, tú firmas para que yo vaya. Mis amigos se murieron. Regálame una sonrisa y escúchame como corresponde, por lo menos. O sea, no es como Sales, voy a seguir poniéndole una medalla al presidente. Una guerra que además era evitable. Que no tenía razón de ser. Bueno, la mayoría. Que iniciaron ellos físicamente ocupando ahí los terrenos. Solo quiero hacer un paréntesis. Alemania tiene bombas de destrucción masiva. Francia también, pero nunca ha sido atacado por Estados Unidos. Por ahí una escucha le dice, que no tienen petróleo. Solamente decir, ¿por qué no los ve como enemigos? Los otros sí. Digamos las cosas como son. Tú lo decías a nivel emocional, Lama, lo decías Alfate, es un daño tremendo que les queda de por vida, justamente a los que logran. Muchos se matan. Y en el fondo hoy día en Estados Unidos, y con esto te doy la palabra, quien supuestamente los va a gobernar durante los próximos años es una persona que está a favor de que posiblemente tu hijo, tu hermano, tu amigo, a las tropas, tengas que ir a pelear por algo que tal vez ni siquiera existe, pero porque se les ocurre que tienes que pelear porque tienes que demostrar que eres un país mucho más fuerte. Lo que pasa es que hay una... A ver, nunca se ha hecho mucho cargo del tema de los veteranos. Pareciera que sí, pero en realidad no. Del factor psicológico. Llevémoslo al cine, llevémoslo a la literatura. First Blood, que sería la primera película de Rambo. Rambo es un tipo que vuelve a Vietnam, obviamente vuelve con un nivel de desconexión y trauma brutal. El mejor ejemplo es Taxi Driver, creo yo, para la altura de lo que estamos hablando. Es que lo que me parece a Rambo es que lo muestran así, pero finalmente lo transforman en un héroe. Te quebran la idea del veterano que está destruido y sin embargo te transforman en un héroe de acción, diciéndote en el fondo, oye, nosotros somos héroes de acción, los que estamos en la guerra. Entonces me parece que hay una deconstrucción de la figura del veterano, la cual con el tiempo ha ido cambiando en Estados Unidos. Recuerdo que cuando en la última ocupación, antes de que dejaran Irak, tenía cabros, no sé si era un documental o algún tipo de reportaje donde los cabros hablaban. Estamos hablando de cabros de 20 años, 21 años. Todas las tropas eran muy jóvenes. Y hablaban... El promedio en Vietnam, del promedio de edad, toda la gente no lo sabe, es 19 años. El promedio. Es decir, sí, habían de 40. Claro. Imagínate el promedio para que fuera 19 años. 17 y todo. Es brutal. Mataron niños chicos. Entonces decían que de lo infelices que eran y finalmente que no sabía, que lo hacían hacer rondas que no servían para nada y finalmente en algunas de esas rondas terminaba un tanque que recibía un tipo de misil y terminaban todos muertos. Entonces fueron años de estar en una disyuntiva de decir, me puedo venir mañana, me puedo venir ahora, no me van a devolver, todos tratando de devolverse, tratando de argumentar también razones psicológicas. Entonces me parece que lo que trata de decirle el veterano a Biden es, bueno, está bien, acá tú querías hacer un negocio, todos ustedes quieren hacer un negocio, pero, bueno, pónganse en el caso de lo que vive la gente de esa familia. La palabra que se sigue repitiendo hace tanto tiempo, empatía. Pero cuando el negocio es tan bueno, la empatía dignidad. Exacto. Y que clave lo que estás diciendo con respecto al tema del negocio, porque al final, ¿quiénes son los que siempre ganan? Los que venden armas. Los que no van a la guerra. Y los que no van a la guerra, y los que venden la materia prima del arma, y los que venden insumos médicos para la guerra. Se genera tecnología. Es un subidón brutal en todos los aspectos. Las bolsas, etcétera. Las cinco mayores empresas de armamento militar hoy en día, el ranking lo encabezan 4 empresas estadounidenses y una empresa del Reino Unido. Por lo tanto, uno empieza a sacar conclusiones y es cosa de ir como cruzando información y darse cuenta que esto de la guerra es tremendamente crudo. De hecho, Irak, luego de que va bueno, se desata todo el conflicto en la zona por el tema de la estatización del petróleo, después Saddam Hussein le declara la guerra a Irán y empiezan a comprarle armas a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos se llena de oro finalmente por esta venta de armas y queda un país como Irak tremendamente empobrecido. Luego de eso, cuando cae Saddam Hussein, todo su
su ejército queda a la deriva y por eso después también se van a Al Qaeda. Entonces, yo creo que la intervención de Estados Unidos, visto como desde muy afuera y conociendo los antecedentes históricos, es como decir, yo me genero aliados cuando me conviene para lograr mis fines personales, y cuando logro mis fines personales, yo me retiro lentamente y ustedes ahí arréglense la cagadita que quedó, porque en realidad ellos no se hacen cargo. Entonces, es súper crudo, porque quienes pagan el pato finalmente son los que están en el campo de batalla, son esos soldados que después tienen que volver mutilados o no vuelven finalmente. Un paréntesis, Monty, solamente para retomar el tema primero que llevamos con respecto a la corrupción del Vaticano, que decía este arzobispo. Uno de los negocios donde pone plata el Vaticano, que es como en acciones, y esto fue muy polémico, esto lo sigue haciendo hasta el día de hoy, es Vareta, que es una empresa de armas, digamos, de fácil porte. O sea, tú puedes financiar cualquier cosa, poner tus lucas donde quieras, pero si es en armas de fuego, como que es medio contradictorio para el Vaticano, ¿no? Porque son elementos que no se han utilizado para dispararle a otra persona y quitarle la vida. Estás financiando en el fondo un juguete que tremendo negocio. La vida de otra persona. Pero vas a hacer un negocio para ti. Y justamente yo creo que aquí también los medios de comunicación en general se tienen que hacer cargo de cómo presentan la imagen de las personas. Porque lo estamos hablando y Lama hablaba de la empatía. Bien. Nosotros decimos ya, a Biden siempre lo presentaron como un super santo. Lógico. Siendo que este super santo efectivamente firmó, aprobó, votó a favor de esta guerra de Irak. Hoy día a mí me pasó una cuestión super heavy cuando saludó a las tropas. Saludó a las tropas, y cuando veía, ponte tú, mucho latino en Estados Unidos festejando que llegaba Biden al poder y que ganó Biden y por fin se fue Trump y ahora los latinos vamos a ser felices y todo. Me puse a buscar en 1994, Joe Biden fue quien redactó justamente la ley de justicia penal. Una ley que era súper necesaria en Estados Unidos porque se venía de varias décadas de harta violencia. ¿Qué es lo que llevó a esa ley de justicia penal? Y se los cuento a todos los latinos que estaban tan felices y que decían ahora vamos a ser libres. Esa ley tuvo un mayor impacto en la violencia y en encarcelar a la población negra y latina. Sí, con una ley autorizada y más allá, redactada por Biden. Entonces uno dice, oye, qué fuerte el impacto de los medios de comunicación, que logramos justamente que los latinos estén muy contentos y que olviden de alguna forma que ellos fueron injustamente encarcelados en muchas ocasiones por una ley redactada. Te tengo otro dato. ¿Sabes qué? Se me había olvidado, que es bueno que me recordaste, Michael. Biden también firmó un proyecto que sigue vigente hasta el día de hoy, es que todos aquellos latinos, particularmente con los que considera que son más cercanos, digamos, a la cultura occidental, tenían la posibilidad de, por estar ilegales, de pasar inmediatamente de manera automática incluso con la garantía de un trabajo a la vuelta, si se inscribían en las milicias para ir a hacer trabajos de todo tipo, incluso casi como escudo humano. Perdón, eso es y esto yo lo sé por un amigo que tuvo que hacer eso, porque teniendo todos los títulos nunca pudo encontrar trabajo, y ve esto que se abre, se inscribe y tuvo que ir al Medio Oriente. Afortunadamente él era tan capo en contabilidad que decían, este gallo es mejor sacando cuentas que yendo soldados. Pero si no sabía eso, si que en vez hubiera ido a Estados Unidos a lavar platos, compadre, le pasan un rifle y anda de morir y trata de matarte a todos los que podáis. Entonces se abrió y el mundo latino lo están ocupando como carne de cañón. Pero ojo, el caballero que recién salía en pantalla, actual presidente de Estados Unidos, todavía no, ese hombre hizo eso que es como para nosotros los latinos, fuerza, compadre, lo tiene así de carne de cañón. Claro, lo que pasa es que te diría que en Estados Unidos hay dos tipos de latinos. Están los latinos que tienen green card, o sea, que se sienten gringos, a pesar que en su casa coman los mismos platos que comemos nosotros latinos. Empanadas y hablan castellano. Hablan español, etcétera, etcétera. Y los que están ilegales. Y los que están legales y pagan impuestos hacen una diferencia en eso. Y eso fueron los que votaron por Trump. Sí, total. Entonces, es como que es... Voy a decir algo que sale muy en las redes sociales, es como el latino desclasado, es como el que ven como paria, y a ese que ojalá que lo metan en la cárcel y se saquen de él. Pero el latino que tiene su green card, que está legal, que paga sus impuestos, termina siendo un ciudadano de bien para el país. Incluso los mismos latinos se quebran entre ellos, esta diferencia entre los que están legalmente y cumplen con todo lo que te pide el país y los que no. Son los que no. Y es curioso lo que pasó con Joe Biden en los estados de Nevada y también Arizona, donde el voto latino finalmente es el que le da el mayor puntaje o mayor cantidad de votos en voto popular, porque son los latinos los que están viendo como en Joe Biden esta nueva luz de esperanza a toda la tiranía que trajo Donald Trump, esto de poner el muro, de separar a los niños mexicanos de sus padres. Entonces también hay toda una venta de imagen de mostrar a Joe Biden como
como el futuro salvador y de poner finalmente en orden o en papel a toda la gente que está de ilegal en Estados Unidos. O sea, hay mucha gente que tiene puestas sus esperanzas en él. Entonces, igual es bien fuerte. Pero te das cuenta que en el fondo es una esperanza por encima. Eso es lo que me pasa. El otro día no me acuerdo si fue al aire o, perdón, Salfate, si la embarro y fue en pauta. Nunca la pude decir realmente cuántos kilómetros de muro construyó Donald Trump. ¿Qué tan real fue la construcción de ese muro? De antes. De un muro que además es eso. No es que él haya empezado a poner la primera piedra. Entonces, uno dice, ¿cómo se va dibujando la imagen? Y para eso es súper importante conocer a quien hasta ahora habría sido elegido el próximo presidente de Estados Unidos. Ya viene en Así Somos, en Conspiración Salfate, justamente las luces y sombras, hay que decirlo, de Joe Biden. ¿Quién es? ¿Sabías tú que, por ejemplo, él los 18 de diciembre no trabaja justamente en memoria de su esposa y su pequeña hija que fallecieron? Tenemos toda la verdad de este presidente. Las cosas buenas, sí, tiene cosas buenas, pero también las cosas que no son nada de buenas, Salfate. Vamos a ver la carrera política. Voy inmediatamente con el titular. También las yayitas. Las denuncias no son pocas, son bravas y hay cosas que él ha tenido que salir a pedir perdón y que, bueno, las vamos a discutir. Y cómo, esto es para no creerlo, acá no me lo vas a escuchar, es cierto, está chequeado, cómo Osama Bin Laden le perdonó la vida y por qué. Ok, vamos con el primer titular de inmediato. ¿Qué dice ahí? Aquí invocamos a ver ese mundo, ni más ni menos. El tío Joe, wow, qué peligroso que te llamen tío Joe, ¿eh? ¿Quién es Biden? El veterano y afable heredero de Obama, otro más, que se convirtió en la opción menos arriesgada para derrotar a Trump. Ya, experto en la política. Ojo, yo no sé si ustedes huelen, pero lo ningunea un poquito. La opción menos arriesgada para no ser presidente, para sacar a Trump. Que esta es la misión del mundo, de la elite. Saquemos a Trump. ¿A quién ponemos? No sé. Tenemos que sacarlo. Tenemos que sacarlo porque nos está haciendo la vida a cuadritos y nos está desmantelando todo lo que queremos hacer. ¿A quién pone? A Biden. Bueno, ponelo. Ya él se postuló 4 veces prácticamente. Ya, entonces para adentro. Oye, pero este viejo no se sostiene. Perdón, pero le falta rato. No, pero tiene a Kamala Harris y Obama dice que va a volver a salir y apoyarlo. Ya, ahí se me arma. Ya, vamos con el viejo nomás, compadre. Oye, todo esto es tartamudo. Ya no importa, dale nomás. Bueno, en fin. Oye, y ojo, tiene denuncias. Y ojo con lo que se habla, digamos, con respecto, digamos, a que tiene ciertas ideas en términos de la guerra, que algo que hizo una pausa Estados Unidos. Y al final todos dicen, ya, ok, pero con todo yo creo que vamos a poder derrocar a Biden. Pero aquí es donde comenzamos a hablar de la carrera política. Exacto, perdón, a Trump. ¿Ese es Biden? Él es Biden con una tremenda trayectoria. Se parece incluso a ciertos políticos chilenos que ya no están con nosotros. ¿Sí o no? ¿A la mano? ¿No pensé que era Andrea Alamán? Se parece a varios. Yo también. Por eso la similitud con Alamán. Algunos le han cambiado los nombres a las calles en su nombre, en fin. Bueno, se parece a varios. Oye, ¿quién es Joe Biden? Justamente este veterano heredero de Obama que venció a Donald Trump. Carrera en Washington. Contar todo eso porque además, ya lo decías tú, Lama, él estuvo en muchas instancias queriendo ser presidente de Estados Unidos. No es primera vez, tiene más de 50 años en la política justamente de ese país. Lo decía Salfate, hay denuncias, no denuncias menores. Es más, ¿quieren ver una foto de cuando postuló por ahí por el 85? ¿La primera vez? Mira, lo vamos a ver. Ahí estaba en su primera opción como presidente, ¿cierto? En esta carrera que no le resultó en esa ocasión. Ya en aquel tiempo terminaba sus discursos y salía a besar a todas las que podía, pero bueno. Okay. Salía a oler pelo, maestro. Bueno, para tomar el pelo a la gente, olerle el pelo. Qué asco. Ya viene en Así Somos. ¿Por qué le perdonó la vida? ¿Por qué le perdonó la vida? Quiero saber por qué Osama decidió que no era en su contra. Salfate, ¿podemos adelantar un poquito? Sí, absolutamente. ¿Era un aliado para él? Compadre, acuérdense que acaba de salir, nosotros algunos días mostramos de cómo una publicación que volvió a salir a luz y que compraron todas las ediciones, donde hablaban de cómo con Barack Obama, Biden, como vicepresidente, deciden ir a asesinar a Osama Bin Laden para ser reelecto Obama, cosa que sucedió. Hicieron una película del gobierno, una película de ficción que así terminó siendo reelecto Obama. Y aquí había un trato para no, decía esa publicación, asesinar efectiva y realmente a Osama Bin Laden. Y se refirió a él. Lo que dice es que no vale la pena matar a alguien
que no podría bajo ningún estamento tener incidencia en alguna futura presidencia en Estados Unidos. No. Lo voy a decir literal, con sus palabras. Entonces, ¿por qué ahora es presidente? Porque no importa. Porque lo que está detrás de él, el estado profundo, es que sí importa. Es un títere. Lo mismo que Obama. Es un muñeco vudú que los demás controlan. Vamos a una breve pausa comercial y ahora sí, nos vamos con todo. Cuando un... Bombas de Joe, ¿qué es eso, Salfate? A ver, lo voy a decir con todos sus nombres, digamos, sin hacer comparaciones odiosas, pero es lo que nosotros en Chile llamaríamos las piñericosas. Que son estas salidas de libreto. Entendamos de que ya, ahora sí, con todo respeto, el hombre sufre de tartamudeo y él ha hecho un impecable trabajo a la hora de establecer discurso, porque si es que no es de ser por ciertos videos que ahí queda evidente este problema que tiene, la verdad es que tú jamás se te podría ocurrir que él tiene esta situación. Entonces, en algún momento, él, como se aprende a memoria los discursos para no equivocarse y no leerlos, a veces se sale de contexto o lo que eran citas de otras personas, como que pierde un poco la gramática y los dice como si fueran de él. Y después tiene que decirse, no, en realidad esto no me pasó a mí, lo estaba ocupando de ejemplo, como un cagazo que se mandó de cierta manera en el año 1987. Parte de la campaña, él se empieza a ir con los tarros, decía, aquí somos de esfuerzo los norteamericanos, mi familia, cuántas personas me identifico yo con que hemos pelado el ajo para llegar. Y aquí se mandó una que es maravillosa, que dice, abro comillas, mis antepasados, que por ejemplo trabajaban en las minas en carbón al noreste de Pensilvania y que nunca tuvieron las oportunidades que merecían como tantos hoy día que nosotros con nuestra política hemos logrado para el norteamericano. ¿Qué pasa? Que la gente empezó a averiguar y decía, mira, qué buena, de ahí que viene así. Jamás tuvo un pariente que trabajó en Pensilvania y menos en minas de carbón. Entonces, ahí así me lo va a echar, o sea, ya pero espérame un segundo. Ya, creo que una cosa es hacer un discurso y decir tu tsunami, por ejemplo, claro, versus Marepoto. Lo que hizo este caballero en ese momento fue en el fondo plagiar una idea de otra persona, plagiar otro discurso. Y termina mintiendo. Y termina mintiendo, o sea, no solamente es como que tenga estas bombitas de Joe, así como, ay, me equivoqué porque me aprendí el discurso de memoria y se me enredó una palabra. Básicamente está vendiendo una imagen que no es en ese momento, vendiendo una imagen, sabemos que es de esfuerzo, su familia, a diferencia de Donald Trump, no es una familia que nació en cuna de oro, sí era de esfuerzo, pero no pero desde se tiró desde la minería, que iban con la picota ahí como lo y muriendo en el trabajo, así con la vendía una pescada. De frentón es una mentira, por lo menos a mí. Es una mentira. Sí, pero es que todos lo hacen. ¿Se acuerdan? Pero si alguien lo hace, está mal. Está mal. No es normal. Pero perdóname, yo siempre pensaba que la política del arte es robarle una idea a otro y hacerla propia. Yo hasta lo que sé, todo estudiaron en Harvard. Ya, pero y después en Harvard no están. Y ahí pero bueno. El arte es tomar la idea de otro y hacerla propia. Política. A mí, acuerdo lo que pasó en Argentina, creo que fue el año pasado, es que está dando un discurso y empieza a escuchar y dice, ¿ese no es el discurso del día de la independencia de la película, te acordáis? Sí. En Argentina. Y la película es ciencia ficción. Se lo plagió, casi diciendo, vamos contra el extraterrestre, y tenía que estar hablando una cosa que tenía que ver con el municipio. Muchas veces no tenía mucho que ver. Ya, pero Lama, mira, un segundo. Pero creo que lo de Biden responde también a su inseguridad por la tartamudez. Sí, no creo que él quiera construir una realidad frente a los votantes, tomando en cuenta que fracasó toda esa persona, les fue mal construyendo la realidad, pero diciendo de su familia. Pero si uno dice que solo un segundo, ¿en qué me conectas la inseguridad de la tartamudez con inventar antepasado? Me vaya a perdonar, a Melania Trump. No lo dice, a Melania Trump le hicieron bolsa en el mundo entero porque supuestamente había plagiado un discurso. La reventaron en buen chileno. Y este caballero le tenemos que normalizar porque es caballero que va a ser presidente. Le tenemos que normalizar porque es tartamudo. O sea, yo soy ciego, entonces puedo inventar que mi papá es el príncipe de Asturias, po. Bueno, no, porque soy Titi, perdón. Soy Titi, no veo bien. Entonces no leí bien el discurso. Sí, pero el público objetivo también de cada día mejor. Yo tampoco puedo tirarme al chancho contra Biden. Po. Ya. Entiéndelo, po. Hay una cosa familiar también ahí. Hay un holding que cuidar. Yo quiero poner un punto, y esto no tiene que ver con defender a Biden, por favor, pero sí a defender a su postura como tartamudo, digamos. Porque sí siento que a veces las personas que les cuesta hablar en público y te quedas en blanco y tienes que rellenar porque hay mucha gente que te está mirando, vas a sacar
sacar algún discurso que te aprendiste alguna vez o alguna cosa que va a la segura como para continuar y salir bien de ese paso y poder seguir hablando fluido y no quedarte en blanco. Yo creo que por ahí va. Él tiene asesores, alguien debe salir a corregirlo al tiro. Exactamente, pero obviamente eso no corresponde. Y lo otro, que él también ha dicho varias frases que son para el bronce. Por ejemplo, en el 2007, él dijo, yo no voy a ser el vicepresidente de nadie, nunca, jamás. Y después en el 2018, o sea, en el 2008, terminó siendo el vicepresidente de Barack Obama. Entonces, al final, si empezamos a revisar su historia, tiene varias frases desafortunadas en donde se pisa la cola, digamos. Tiene una del 2009 que casi dejó la cagada en Estados Unidos y en la bolsa. ¿Qué viso? 2009, y aquí se equivocó. La bolsa, ¿ya? Sí, el problema es que sabéis que porque no sale alguien así como cuando va y le saca el micrófono. Ya, esto causó alarma entre los ciudadanos y que claramente estaban todos en Wall Street en ese momento y como que empezaron a usar los celulares y dijeron, ¿qué hacemos? Véndelo todo porque va a quedar la caga. Dice, existe un 30% de probabilidades de error en nuestra gestión en la economía. Así como que sí, lo dijo que la escoba, y esto no lo corrigieron rápido. De hecho, hubo una conspiración al respecto que se hablaba de que querían echarle la culpa a su condición de tartamudo, de sufrir tartamudez, bueno, lo es, ¿cierto? No es así todo el día, por haber echado abajo esto y después pedir disculpas, porque hicieron un movimiento para dos empresas que se vieron tremendamente beneficiadas por eso, porque compraron todo de un guascazo y después, digamos, que era mala idea comprar, de hecho, pero lo hicieron en áreas que no eran de su expertise. Como por ejemplo, empresas metalúrgicas que compraron cosas así como periódicos, cosas así que no tenían nada que ver, pero era porque después la metieron en una. Entonces, bueno, el caso es, compadre, de que la otra cara de sus habilidades oratorias, que finalmente es lo que le ha traído más problemas, es que también es capaz de llevar hasta la histeria. Dice, en un meeting con obreros estadounidenses, con un discurso improvisado, y luego unirse obviamente a las multitudes, porque él es como, es un veterano de las campañas, como decíamos, lleva 5 décadas prácticamente en esto, entonces sabe cómo enfervecer a la gente, ya que estamos todos acá, es como un DJ, así como, están todos así, ya, y ahora me voy a bajar, Y en época incluso de COVID-19, donde él al principio, claro, Trump lo agarraba la chuleta y decía, oye, pero te voy a poner la máscara hasta como para ir al baño, en fin, etc. Sale y se pone a abrazar a todos. Y aquí, obviamente, es que cuando él dice que en lo físico lo junta con lo verbal, y aquí es donde se genera un problema, porque ha sido cuestionado de algo que ya vamos a profundizar un poco más adelante, que en lo físico, siendo un caballero de vieja escuela, de no muchas reformas, y que es completamente reaccionario, muchas cosas, a la hora de atacar y abrazar, se le pasa un poco de mano, particularmente, digamos, con las mujeres. Entonces, aquí es donde comienza un área en donde él ha tenido problemas, porque ha recibido denuncias formales, cuestionamientos, incluso personas que nosotros, con el rigor que nos corresponde, no lo vamos a mostrar, pero que sí mucha gente ha hecho un compilado de esos videos, en donde yo, como papá, como papá, y como persona, digamos, que está mirando esto, puedo decir que son impropios. O sea, sí, claramente hay algo indebido ahí. Sí. O sea, uno puede ser amable, puede ser cariñoso, no puede ser besucón, abrazón, pero hay límite. Como por ejemplo, yo puedo besar a alguien, pero no lo puedo oler. Sí. No puedo olerlo. Nada que ver, en cualquier cultura. Lo que pasa es que ahí te das cuenta, tengo una sensación encontrada con Biden. A mí me parece que existen dos Biden. Joe Biden, que quiso ser presidente de Estados Unidos hasta finales del 88, que trataba de buscar como un camino político, y el tío Joe, que sería el Biden que después entiende cómo funcionan las cosas realmente políticas y entiende qué cosas tiene que hacer y qué cosas tiene que decir y cuánto va a ganar de cada una de esas cosas que haga. Me parece que hay como un quiebre en este personaje, exclusivamente por lo que decía Juan Andrés, de cuando él se equivoca en esta cifra que termina provocando que algunos ganen y otros pierdan. Entonces ahí me parece cuando ahí es cuando está participando el juego. Ahí es cuando en buen chileno se dice es el tonto útil de algunos grupos que se va para imponer lo que ellos buscan conseguir. Entonces, o pagáis favores, esas cosas. Se equivocó realmente. Por eso digo, me parece que hay dos Biden. Y la actitud es impropia, y a eso quiero llegar, cuando son en actos públicos, porque los videos que andan circulando son de actos públicos, que a mí al menos me da mucha atención. Estás viendo una persona que está jugando a tal nivel del lado poder que cree que en cualquier
en cualquier lugar, incluso un acto público, puede ir y tomar lo que quiere para sí. Y creo que esa es una actitud que habla mucho de en qué situación o en qué pedestal estás dentro de este organigrama que tiene estado profundo. Cuando tú tienes esa actitud de yo tomo lo que es mío y no me importa, es porque tengo buenos amigos. Exacto, estáis jugando en otras ligas y no te va a pasar nada. O porque tal vez puede necesitar enviar ese tipo de mensajes, justamente. También. Ahí, tengo los medios de comunicación como en un estado profundo, porque uno diría, oye, no va a ser tan, no sé, desubicado de hacer en público, ojalá ni en público. Tú acusaste a los medios de comunicación, que llega los medios de comunicación no lo tocan, podrían hacer tema de esto, pero lo dejan hasta que ya no aguanta más. Pero es que, a ver, los medios de comunicación, ¿qué es lo que hablan de Biden? Uno pone, no sé, Joe Biden, me llamó mucho la atención porque lo puse, googleé su nombre en medio de las elecciones y ¿qué salía? Joe Biden, un titular, te juro que era el candidato más dulce, que por eso está buscando el celular. ¿Por qué? Porque contaban que él tiene una pasión por el helado. Y que ama el helado, que de hecho a Kamala Harris le dijo... ¡Qué manipulador! No, es el candidato más dulce. Y a Kamala Harris le dijo en su cumpleaños pasado, el próximo cumpleaños lo celebramos con un helado en la Casa Blanca. O sea, esa es la información que los medios de comunicación planteaban justamente sobre Joe Biden. Mientras uno, y por eso decía, y me gustan estos así somos, que son el final súper cíclico. Uno lo empieza a conectar con lo que partimos, ¿cachai? Termina. Todo tiene que ver con los medios de comunicación, cómo van manejando también las cosas. Cuando uno dice que nosotros tenemos un poder tremendo, no es en broma. Nosotros tenemos un poder tremendo. Nosotros tenemos la capacidad, Monty, efectivamente, de crear realidades. Y lo que me da miedo es que en torno a Joe Biden se creó una realidad de este abuelito dulce, casi como el abuelito de Heidi. Abuelito, dime tú qué, dime tú que te va a mandar a la guerra y los voy a matar a todos. Si finalmente eso es lo que este caballero ha sido un poco más consecuente, entre comillas, durante su vida, a pesar de que hay guerras que ha dicho que no. Y consecuente ha sido con estas acusaciones que no podemos dejar de mencionar. El año pasado, 8 mujeres acusaron a Biden por toques, abrazos y besos inapropiados, mientras que la televisión estadounidense mostraba videos en que se le veía saludando a mujeres en eventos públicos con gestos de mucha proximidad física, en ocasión incluso oler sus cabellos. Y él tiene una acusación de una mujer que trabajó mucho tiempo con él. Sí. Que eso es más que... O sea, lo vamos a dejar acá, porque eso tiene que terminarse, pero que era mucho más de agarrarle la cintura, era bastante más, y él respondió a esto, dijo, ok, voy a tener más cuidado. Ok. Yo lo dejo hasta ahí, porque insisto, no es que es cariñoso como uno lo entiende, un poquito más. Hay acusaciones formales, de hecho hay una mujer que se llama Lucy Flores, que era ex compañera de partido, en donde efectivamente denuncia Joe Biden, latina, que se le acercaba y era como ese abrazo más pegajoso de lo normal, que le olía el cabello y obviamente a ella le molestó mucho. Y también hay otra mujer que se llama Tara Reid, que recién este año dio una denuncia de un episodio que había vivido entre los pasillos del Senado cuando Joe Biden era senador en el año 93. Entonces ya se están empezando a saber denuncias y esto tiene que ver también con dejar de normalizar actos o actitudes que antiguamente muchas veces uno como mujer no le prestaba mucha importancia porque lo asumía como ay, qué simpático, qué amoroso, pero no, eso ya no es simpatía ni amorosidad. El mundo cambió y hoy día las cosas se ven de otra manera y por eso hay que tener mucho más cuidado y las cosas como corresponde. Estás viendo todo lo que está pasando en torno al presidente electo Joe Biden y hay una declaración que hizo en su minuto Osama Bin Laden con respecto a ir a por la vida de Barack Obama, pero no así por la vida de Joe Biden. Salfate, quiero que entremos en ese punto. A ver, este hombre en campañas políticas ha hecho muchas cosas para que usted sepa. En los años 70, voy al tiro a lo que me pide Monty, de que los buses escolares de niños no se metieran en barrios que no le correspondía porque es mejor tener a la gente separada. De esa persona estamos hablando. Miren, todos los afroamericanos lo están diciendo gracias a este presidente. Él votó por eso, que no se mezcle la gente. Los que son blancos de este barrio no tienen nada que hacer con estos otros Kuma en sus palabras, con subtítulos que estoy poniendo yo. Lo digo yo. Así como pensaba este hombre. ¿Qué es lo que pasa? En algún momento se sabe que el servicio de inteligencia, esto es por datos filtrados de la CIA, los documentos están, es derechamente lo siguiente. Barack Obama necesita ser elegido, como todos piden, en una segunda oportunidad. Vicepresidente Joe Biden le dice, ¿sabe qué? Vamos a matar definitivamente porque sabemos dónde está. Nosotros ya sabemos que ellos saben dónde está Osama Bin Laden, pero no van a ir a atacarlo a él. Necesitan un muerto para ellos acaparar el triunfo del fin de esta guerra y finalmente es lo que genera la nueva elección de Barack Obama. Y supuestamente lo que sale en estos documentos de la CIA
es que Osama Bin Laden tenía intención de matar a Barack Obama, de matar al presidente de Estados Unidos. O sea, en estricto rigor, él hizo un solo ataque, las Torres Gemelas. Sí. Y nunca más nada, que no tenía arma de destrucción masiva, y sí iba a ser un segundo, que era matar al presidente de Estados Unidos. ¿Ok? ¿Qué es lo que se sabe? ¿Qué es lo que se dice? Que los aliados de Osama Bin Laden le preguntan, ¿ok? Buena idea, matamos al presidente de Estados Unidos y ahí sí que pasamos a la historia. Y le dicen, oye, pero él tiene a alguien que está a su lado, o Barack Obama, que es una persona que es su mente maestra, que es Joe Biden, el vicepresidente. ¿Lo matamos a él también? Y él dijo, ¿a cuál? A Joe Biden, y pareciera como que revisó sus papeles Osama Bin Laden y dijo, no, dijo, no, a él no lo toquen, a él no. ¿Por qué no? ¿Qué? Que va a dar lo mismo. Vamos a gastar en el fondo esfuerzo, táctica, bala, porque él no está calificado para ser presidente para Estados Unidos. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si es que matamos a Obama, él pasa como presidente de Estados Unidos, como no está calificado, va a dejar la cagada y es negocio para nosotros que él sea presidente, porque lo van a manipular, lo van a controlar, y para nosotros es mucho mejor tener un pelele como presidente de Estados Unidos, no mis palabras, sino de Osama Bin Laden. O sea, que ahí te das cuenta que esto pareciera esta elección se viene, calza, compadre, perdóname. Se viene armando de antes, ¿ah? Esto no es como que pasó, claro, esto como que no pasó el año pasado, sino que realmente esto lleva mucho tiempo. Me parece llamativo lo de Osama Bin Laden, y me parece llamativo también que haya querido deshacerse de Barack Obama, como dice Leonardo Farcas. Porque, no sé, me parece que juegan con el mismo equipo. Está dentro de la misma lista de presidentes que harían lo imposible por mantener los negocios que tiene Estados Unidos con la familia Bin Laden. Entonces, me es llamativo esta idea. Ahora lo de Biden, insisto, ¿sabes que yo todavía tampoco creo que la elección esté cerrada? Todavía creo, yo siento... Hasta ayer Donald Trump decía... O sea, yo sé que en tu corazón de trumpista todavía hay una pequeña esperanza de que esto se dé vuelta y finalmente Donald termine nuevamente en la Casa Blanca. Bueno, a mí me parece que sería lo mejor para un país que en este momento no tiene para qué entrar a guerra y tampoco entrar en conflictos como los que ha tenido Biden durante el último tiempo. Y Donald Trump hoy día, claro, más bien ayer a la noche, publicaba un tweet que decía I won the elections. Gané. Yo no sé qué va a pasar con eso, pero la verdad es que no deja de llamar la atención porque es Joe Biden el candidato demócrata, siendo que ya hemos visto que a lo largo de su carrera ha tenido bastantes aciertos y desaciertos también, y esta era su cuarto intento por ser presidente de la República, o sea, 3 anteriores fallidos. Sí fue una persona que partió muy joven, de hecho fue uno de los senadores más jóvenes que ha tenido en la historia de Estados Unidos. Por lo tanto, hay varias cosas que no cuadran. No sé, la verdad es que yo hubiese pensado que otro candidato hubiera sido mejor carta, digamos, por todas las cosas que hemos hablado ya. Ahora no me calza mucho. Que pasa que da lo mismo que ese candidato, parece, ¿no? Lo que pasa, a mí me da la sensación, y lo hemos conversado acá, que en el fondo pusieron como también en otros países ha pasado en muchas ocasiones, que ponen un candidato un poco títere. Lo importante es quienes están atrás, quienes van a manejar justamente en este caso Estados Unidos. Muy bien, ya viene en Así Somos, porque estamos hablando justamente de Joe Biden, quien tiene, ojo, y que también los medios de comunicación, lo dijeron mucho, hablaban de esta vida llena de dolor de Joe Biden, que para análisis de muchos medios, este dolor lo conecta justamente con la ciudadanía y muchas personas lo sintieron mucho más cercano. Una persona, te vamos a contar cómo lo marcó ese 18 de diciembre, en que en un accidente de tránsito justamente es su señora y su pequeña hija quienes lamentablemente fallecen. Ahí estamos viendo una imagen familiar. Un hijo justamente que era muy buen político, que muchos decían, oye, acá está el relevo político de Joe Biden, que lamentablemente también falleció hace poquito tiempo. La historia de dolor de Joe Biden. ¿Y el que le quedó, el hijo que le quedó? Bueno, el que le quedó, que le ha traído puros problemas, que podía llegar a ser la poner el zapato. La historia familiar, dolor, te conecta el dolor de Joe Biden con tu mismo dolor. Todo eso lo analizamos y mucho más. Una pequeña pausa, no te eso.
Seguimos haciendo Así Somos, Conspiración Salfate, y nos vamos justamente a días previos de que él jurara como senador, Salfate, donde hay un accidente, un trágico accidente que lo marca de por vida. Absolutamente. Su pequeña hija y su señora pierden la vida. Lo estamos viendo en una fotografía donde claramente se puede ver el núcleo familiar que le daba la fuerza como a cualquier hombre poderoso, cualquier hombre que en el ejercicio de la política entiende que cuando cuida a un país, cuando cuida a los demás, de cierta manera está proyectando el ejercicio de cuidar a la gente que quiere, a su propio núcleo familiar exponenciado en todos los ciudadanos del país que está pisando. Ese hecho marca obviamente un signo trágico que comenzaría a repetirse, me atrevo casi a perseguirlo. No llegó a caer como en la maldición de los Kennedy, que es algo que llama infinitamente la atención, pero como que sí pareciera que la mala racha es algo como si el ángel de la muerte estuviera tentándolo en cada momento. Sucede que después de ese hecho, este hombre pierde una capacidad que muchos decían que antes tenía, que era un poquito más reacio a ser cordial con el resto. Es como que esto lo genera en una actitud de mayor amabilidad. Antes, en su esencia, era un hombre rudo, que le gustaba segregar las clases políticas, y comienzan otros discursos a ejercer en él. Ok, y aquí es cuando a él, ¿qué le queda en su mapa familiar? Un gran hijo con una tremenda carrera política, inmensamente inteligente, ordenado, educado, que es un veterano de guerra también, que era obviamente Beau Biden, y que él podía llegar a convertirlo en un próximo presidente de Estados Unidos. Y sin embargo, corre la misma suerte también, porque la tragedia lo vuelve a alcanzar a propósito de esta terrible enfermedad que termina quitándole la vida. Muy joven, a los 46 años fallece él, justamente. Le queda un hijo, ¿no? Exactamente, vos. Le queda Hunter Biden. Hunter. A quien Donald Trump se lo sacó a colación, y que, ojo, no solamente tiene que ver el problema tratándolo como un enfermo con las drogas y con ciertos castigos que se daba en las juergas de noche, en donde por ahí incluso quieren incluir otros parientes. Parece que los secretos de Hunter Biden son más bravos que alguien que es bueno para el carrete nomás. El problema es que también juntos con ellos, ¿se acuerdan que habló un amigo que con él hacían negocios indebidos, y con una empresa china que terminó colándose también en nuestro país? Hasta Joe Biden casi mete la cola en ciertos negocios de empresas de electricidad en Chile. La cosa es más heavy. Yo no sé si verlo como víctima, pero muchos empatizan por eso, le dan lástima a Joe. Lo que pasa es que tenía una historia familiar que es llamativa, es triste, es trágica. Y también, por otro lado, tenéis el familiar que te queda, que te está tratando... ¿Te acordás que lo hablamos en un minuto, que se me metió un negocio con Ucrania? Y después con los temas que rayan el... recibía favores. Claro, entonces es como tener una historia súper triste y al mismo tiempo súper polémica a nivel familiar. Me parece que si Biden no logra medir esas dos líneas de jugar con la parte sentimental de la pérdida que tuvo, que es terrible, y al mismo tiempo tener este hijo que le está armando todas estas cosas por atrás, me parece un escenario complejo, por lo menos a nivel de votantes y a nivel de gente. Y este hijo ha sido el caballito de batalla también de Donald Trump en todos los debates, diciendo que tiene un hijo drogadicto, alcohólico. De hecho, la ex señora de Hunter Biden también dijo en su minuto que él se había gastado todos los ahorros familiares en drogas y en prostitutas. O sea, es un tipo que claramente ha traído muchos problemas al interior de su familia. Ahora, una cosa es justamente esta enfermedad que puede ser como la adicción, y otra es en los negocios que están rayando en la ilegalidad. Joe Biden le promueve. ¿Cómo utilizas información privilegiada que vendría justamente del padre para poder hacer negocios y aumentar la billetera? Esta noche en Así Somos te presentamos, entre otras cosas, a Joe Biden, el candidato posible futuro presidente de Estados Unidos. Eso lo vamos a ver recién en enero del próximo año. Muy bien. Amigos míos, arrancamos la semana con todo. Nos reencontramos mañana, 12:30 horas de la madrugada, en un nuevo martes policial de Así Somos. Descansen, nos vemos mañana. Grande tío Mike. No Grande tío. Bien tío Mike.